Bai. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuegu ona etortzeagatik, eta Gorlizko udalaren izenean isiltasun minutu bat eskatu nahi dizuet, pandemia madarikatu honetan utzi gaituzten eta haien familien omenez. Bai, eskerrik asko. Era berean, egun guzti hauetan gugaitik eta guretzat lanean aritu diren profesional guztiei, medikuei, erizain, garbitzaile, dendari, suhiltzaile eta beste hainbat zerbitzu emon diguten guztiei, eta zelanez gure udaleko langile guztiei, eskerrak eman nahi dizkiegu bihotz-bihotzez, gogor aritu direlako, eta haiei esker gu ere lanean jarraitu ahal izan dugulako. Zuen laguntzarekin, talde politikoen arteko bilerak, tokiko gobernu batzordeak eta abar antolatu ahal izan ditugu, batzuk udaletxean bertan eta beste batzuk telematikoki. Eskerrik asko. Xavier, eskerrik asko. Bueno, ya, hasiko gara plenoarekin. Este pleno extraordinario, con un único punto del orden del día, que es informar sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento como consecuencia de este estado de alarma provocado por el COVID. Lo celebramos para proporcionar información a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento desde el inicio del estado de alarma, que fue el 14 de marzo. Anunciar que los miembros del grupo independiente han anunciado previamente que no van a escuchar. Vale, que sí es cierto. Lo he comentado antes de iniciar la sesión. Hace 20 minutos hemos recibido un mail del grupo independiente diciendo que no van a acudir a la sesión. Bueno, continúo. Que queríamos informar con las ayudas o las diferentes medidas que se han adoptado desde el inicio del estado de alarma hasta el momento. Y voy a seguir un orden más o menos cronológico. Algunas cosas se solapan en el tiempo y van encadenadas, pero espero no olvidarme de nada. Creo que he continuado más o menos el orden que tenía establecido. Y en caso de que se me olvide algo, me lo recordáis. En primer lugar, se constituyó una mesa de crisis compuesta por políticos de todos los partidos de la corporación, técnicos municipales, con el compromiso de mantener una disponibilidad inmediata y poder así tomar decisiones de manera ágil y coordinada según requisiesen las circunstancias en cada momento. En primer lugar, en cuanto se decretó el estado de alarma y confinamiento, se cerraron todos los espacios y establecimientos públicos municipales. Se controló el cierre de bares, etcétera. Y por nuestra parte, y en cuanto a edificios municipales se refiere, se adoptaron las siguientes medidas. Se cerraron los espacios públicos de esparcimiento infantil, dado que se había decretado el cierre de bares y en el caso del bar del jubilado se decidió no cobrar el alquiler del bar al arrendatario hasta la nueva apertura del mismo. Se cerró la oficina de turismo, Sertuchene y el aula de exposiciones. Se cerró la Casa de Cultura y se cerró al público el ayuntamiento. Se cerraron la Ikastetxea y la Haurreskola.
En relación a este tema, y dado que el ayuntamiento no puede dejar de funcionar, se ofreció la posibilidad de trabajar a los empleados municipales que pudieran hacerlo. La brigada de obras, obviamente, pues no podía teletrabajar. Entonces se acordó que trabajaran en 2 turnos, de modo que si alguno de los 2 turnos cayese enfermo, pues no nos quedásemos sin brigada de obras. La mayoría de los trabajadores del ayuntamiento optaron por la opción del teletrabajo y se acordó que el SAC también tendría que estar siempre atendido para recepcionar avisos, registros de entrada vía telemática, proporcionar información, y entonces ellos mismos fueron los que decidieron turnarse en sus labores y solaparse para que no sucediese lo mismo que hicieron en la brigada, para que de manera que si uno caía enfermo, pues que no causase baja en todo el servicio del SAC. En cuanto al teletrabajo, y dado que aunque estaba contemplada la digitalización de expedientes en los presupuestos de este año, todavía nos habíamos puesto con la licitación de este servicio cuando llegó la pandemia, por lo que tuvimos que hacer un contrato menor por urgencia a un profesional en la materia. Esta persona se dedicaba a escanear los documentos y expedientes que en ese momento cada administrativo que se encontraba teletrabajando desde casa necesitaba tener a disposición para poder continuar con su trabajo. Se cedió un espacio en la Casa de Cultura a un grupo de costureras que se dedicaron a hacer mascarillas y batas quirúrgicas, dado el desabastecimiento que había de estos productos en el inicio del periodo de pandemia, repartiéndolas entre todos los comercios que se encontraban abiertos, pues que eran los de alimentación, y poder abastecer así a sus clientes y dando cobertura a las necesidades tanto de todo el que lo solicitase, residencias de ancianos, hospitales, centros de menores, SOSDEIA, bomberos y un largo etcétera. Hicieron un total de más de 13.000 mascarillas. Dado que la mayor parte de los edificios municipales se encontraban cerrados, se acordó con la empresa de limpieza de edificios que suprimiera la limpieza de los edificios cerrados y poder así compensar esas horas de trabajo intensificando la limpieza de los edificios en los que continuaba gente trabajando, pues como el ayuntamiento y en este caso pues la Casa de Cultura, porque Yone, que es la directora de la Casa de Cultura, y las costureras que antes he mencionado, pues ocupaban por lo menos la planta baja de la Casa de Cultura. Los contratos que teníamos ya concertados, dados que no era posible dar varios de los cursos culturales contratados por el ayuntamiento, porque eran presenciales, y con el fin de perjudicar lo mínimo a estas empresas y por consiguiente a sus trabajadores, se les instó a que presentasen alternativas de ocio online, cada uno en su sector. Y así pues se ha continuado dando servicio a varias de las áreas que podían hacerlo telemáticamente, como deporte y bueno, otras más. Se repartieron todos los guantes que el ayuntamiento recibía, tanto de donaciones que de SEN, que nos donó una caja de guantes, de mascarillas. También recibíamos mascarillas y guantes de UDEL y los repartimos entre los comercios de alimentación que en esos momentos se encontraban abiertos, y posteriormente, según fueron abriendo más comercios, se les ha repartido 300 pantallas a sus trabajadores, pantallas de estas, y mascarillas, y todo lo que llegaba al ayuntamiento y todo lo que pudiera conseguir, pues se les facilitara. Y también se compraron 12.000 mascarillas para repartir, para buzonear entre los habitantes de Gorliz. También se nos presentó la posibilidad de coordinar un grupo de voluntariado conocido como Saintza Sarea,
con la Cruz Roja para poder dar servicio a las necesidades que estaban surgiendo entre la ciudadanía, tanto asistenciales como básicas. Se decidió ubicarles en el pabellón polideportivo. Se puso en marcha este proyecto en un tiempo récord y se dotó de un administrativo municipal al grupo para que se pudiera así acceder a los datos de padrón de forma legal y hacer llegar a los mayores de 70 años la información del servicio que se estaba ofreciendo. En un inicio esa era la función, detectar a esa gente mayor que no podía salir de sus casas y que no tuvieran ayuda para cubrir sus necesidades, como acudir a la farmacia o acompañarles al médico, hacerles las compras, bajarles la basura, cosas básicas. Al poco tiempo, las necesidades de los ciudadanos que se han quedado sin trabajo y no les quedaba dinero para comer, pues se han ido incrementando la labor de este grupo de voluntariado junto a la Cruz Roja. El grupo se coordinó con el Departamento de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Uribe Costa y Angay para repartirse el trabajo según las necesidades que se estaban dando. Y he de decir que este equipo ha funcionado de un modo ejemplar y nunca podré mostrarle suficientemente mi agradecimiento por su labor. Con motivo del cierre de la Ikastetxea, pusimos a disposición de las familias que lo solicitaron herramientas para que los niños continuasen el curso escolar online. Y dado que pues, algunas familias no tenían acceso a los útiles necesarios para poder seguir el curso, se les facilitaron ordenadores portátiles y conexiones a Internet. Según hemos ido cambiando de fase en la desescalada, se han ido adoptando medidas correspondientes a cada fase. Se abrió el paseo por la playa y el de la bajada, el del Matadero. Al principio se delimitó el tránsito peatonal con dos sentidos de la marcha mediante vallado y cintas señalizadoras y posteriormente se retiró esa señalización y se señalizó horizontalmente pues, con marcas viales. Se reanudó el contrato de obra de saneamiento de la zona de los baños de la playa, concretamente desde los baños del búnker, de la bajada del paseo del Matadero, hasta Troca. Se ha facilitado a los hosteleros la instalación de terrazas, dado que ninguna de las solicitudes anteriormente presentadas cumplían la normativa municipal de terrazas. Así, se acudió presencialmente a los establecimientos hosteleros indicando la forma en la que debían instalar las mesas para que se acogieran a la normativa impuesta por el Departamento de Sanidad del Gobierno. Asimismo, se les informó del incumplimiento de la normativa municipal y de que, con intención de agilizar y facilitar el trámite a los hosteleros, sería el propio Departamento Técnico Municipal el que diseñaría el plano indicando el espacio que debe ocupar cada terraza, acogiéndose a la normativa vigente, para que los afectados, al recibir la propuesta, solo tuviesen que aceptarla y disponer de manera inmediata de la correspondiente licencia municipal. Posteriormente, y una vez de que obtenga la licencia municipal, el que desee una ampliación de la terraza deberá solicitarlo directamente en el ayuntamiento y se seguirá el mismo proceso. Se les facilitará un plano que la oficina técnica lo diseñará para que se ajuste a la normativa de ordenanza de terrazas y así que lo puedan disponer, si lo aceptan, en el menor tiempo posible. Asimismo, hacer constar que no se ha girado la tasa por instalación de terrazas a ningún hostelero. Se acuerda someter a las pruebas de detección del COVID al personal municipal y a los representantes políticos que lo solicitaran. El día 15 de junio, la Diputación Foral de Vizcaya abre las playas adoptando una serie de medidas de seguridad e higiene. En conversaciones mantenidas entre los responsables del área y los alcaldes de los municipios costeros vizcaínos,
Se redacta un plan de contingencia común para toda Vizcaya, dejando abierta la posibilidad de modificaciones a cada ayuntamiento según las características de cada arenal. Asimismo, se decide que las playas que dispongan de servicios públicos municipales los abriesen al mismo tiempo que los situados en el propio arenal, pero cumpliendo una normativa de limpieza e higiene acorde con las circunstancias. Es por ello que el Ayuntamiento de Gorliz ha iniciado un expediente de contratación de limpieza continuada de los baños del paseo de la playa. Este contrato iniciará el día 1 de julio de 2020. Se decide contratar 3 auxiliares de policía. Tal medida se adopta en el momento de poder acceder a las listas de auxiliares de la Academia de Policía de Arcaute. Hacer constar que la misma se vio obligada a cerrar por el COVID, dejando en suspenso la formación que se estaba impartiendo en ese momento no solo a auxiliares de policía, sino a Ertzaintza y policía local. Por el motivo por el que no ha sido posible iniciar el trámite hasta este momento que hemos tenido las listas disponibles. Se mantienen reuniones con la jefatura de la Ertzaintza y los jefes de policía de Gorliz y Plencia con sus respectivas concejalías a fin de establecer un protocolo de actuación conjunto. En este sentido, he de decir que en un principio se planteaba poner en marcha este protocolo los fines de semana, pero dado lo acaecido este mismo martes, se ha decidido hacerlo durante toda la semana, dependiendo de la climatología, obviamente. Hoy no creo que haya ningún problema ni en los Arenales ni en el Pinar. Se decide no suspender Santiagos, pero tampoco celebrarlo como siempre se ha hecho, dando a la ciudadanía una opción de ocio alternativa, pero siempre teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, por lo que se harán actos pequeños y controlados, de manera que no se puedan dar aglomeraciones en los mismos. Se están barajando numerosas alternativas creativas y originales desde la Comisión de Fiestas. Asimismo, se organizarán píldoras culturales durante todo el verano con el mismo criterio. Se ofertarán udalecos municipales para niños de 3 a 5 años, tal y como se ha venido haciendo. A este respecto, mencionar que la empresa Troca, encargada de los udalecos para mayores de 5 años, decidió por motivos económicos rescindir el contrato con el ayuntamiento y poder así ofertar su propio programa, siempre cumpliendo las medidas de seguridad establecidas, para lo que aporta al consistorio la documentación necesaria que así lo acredita. Por parte del ayuntamiento se acuerda hacer lo propio con otras empresas privadas que así lo soliciten y cumplan con la normativa existente y lleven a cabo sus actividades en espacios públicos y abiertos. La Junta de Portavoces de Hacienda, compuesta por los 3 grupos políticos municipales, redacta un documento en el que se recogen las ayudas económicas que este ayuntamiento destinará a personas individuales, unidades familiares, autónomos y pymes para paliar las situaciones económicas derivadas del COVID. Para acceder a estas ayudas se fijan una serie de criterios y cantidades económicas que van a llevarse a Comisión Informativa de Hacienda y, tras ratificarse en Junta de Gobierno local, se pondrán a disposición inmediatamente a través de decreto de alcaldía. A este respecto, deciros que mañana mismo vamos a enviar la convocatoria de Comisión Informativa de Hacienda a toda la corporación y, si aceptan la urgencia de la misma, se podrá celebrar el lunes esta comisión informativa y a continuación, seguidamente, la Junta de Gobierno local para ratificar el acuerdo. Siempre y cuando todos los concejales pues acepten la urgencia de la misma. Se dispondrá de esta partida económica mediante modificaciones de crédito de otras partidas aprobadas en el Pleno de diciembre, donde se aprobaron los presupuestos municipales de 2020. Y dado que el gasto en algunas de ellas se va a reducir como consecuencia de la imposibilidad de haberlas podido llevar a cabo, como consecuencia de las medidas que han tenido que adoptar durante esta pandemia, pues hemos ido rascando de otras partidas para poder dotar de una partida de 200.000 euros a estas ayudas. Las ayudas serán publicadas en diversos medios de comunicación municipales, web y el boletín oficial de Vizcaya.
No sé si se me olvida algún punto, yo creo que no, pero bueno, deciros que el COVID sigue aquí, sigue estando con nosotros y que toda la corporación, todo el ayuntamiento, pues seguiremos trabajando duro por lo que estamos aquí, por vosotros. Eskerrik asko etortzeagatik eta, bueno, zeo zer gehiago zen nahi baduzu, José? A ver, estando de acuerdo con todo lo que se ha planteado, quería, lo único, hemos valorado en el grupo, tenemos que valorar también la situación, estamos saliendo a la televisión todos los días, la situación de lo que está ocurriendo en la playa y en el Pinar, sabiendo que el ayuntamiento tiene una limitación de personal importante, de medios también, que, bueno, pues desde nuestro grupo criticamos a la actitud tanto de Diputación y de Gobierno vasco en lo que corresponde, porque nos han dado una serie de directrices a cumplir, pero no nos han dado medios para ello. Y el ayuntamiento no dispone de esos medios. Disponemos de la policía municipal que hay, no son muchos, encima hicieron un gran trabajo durante el confinamiento y tienen que recuperar esas horas. Tienen derecho a descanso y no se les puede pedir que encima intervengan en una serie de problemas que nos vienen añadidos. Son problemas de ámbito supramunicipal, porque a fin de cuentas nosotros en Gorliz tiene la playa, pero la afluencia a la playa no son de habitantes de Gorliz, es de habitantes de toda la provincia e incluso de alguna otra más. Es triste que tengamos que salir en la televisión el pueblo de Gorliz por los escándalos que están dándose, por la falta de medidas de higiene y de cumplimiento mínimo de normas para evitar la expansión del coronavirus. Nos preocupa, el ayuntamiento no puede hacer más y pensamos que hay otras instituciones que tienen más capacidad económica y más medios y podían haberlo hecho. Y el ejemplo es que Diputación diga que no se abran las duchas, no se abran los baños hasta que empiecen ellos con las playas, pero por otro lado dejen las fuentes abiertas en el Pinar. O sea, es una forma de decir, bueno, ahí tenéis el muerto y queremos que nos pasaron el muerto al ayuntamiento. La que tiene que salir a dar explicaciones es la alcaldesa en la televisión cuando no tiene por qué hacerlo. Metro Bilbao está saturado, venían aquí más gente que en fiestas y nadie ha dicho nada. O sea, a la gente le preocupaba que la gente hiciera que hubiera personas haciendo botellón en Pinar, pero los viajes en el metro eran una saturación impresionante y nadie ha dicho nada. Contra Metro, o no contra Metro, sino pedir explicaciones a Metro por qué se permite eso. Porque el 100% del aforo del metro no sabemos cuál es. Pero lo que está claro es que lo que vino aquí a Gorliz era mucha gente y la mayoría venían en transporte público. El otro día, hablando con un concejal, comentaba, mientras los parkings podían estar llenos, no había problema en la playa. El problema es cuando empezaron las avenidas del metro. Para nosotros ha sido bastante grave. Y luego se toman una serie de medidas y luego no se hace una evaluación de si esas medidas se han cumplido o no. Porque claro, el cerrar la playa con unos accesos con cintas de plástico, pues no sé si sirve de algo, porque luego lo hemos visto. Se la saltan, se rompen y ahí está. Y el ayuntamiento dispone de 2 municipales por turno que no pueden controlar la playa. Hay 2 hondarchañas para toda la playa, yo creo que incluso abarcan a Plencia también, sí. Y no dan abasto y no tienen la autoridad moral o el respaldo de autoridad que puede tener pues una persona ya con un agente de policía o lo que sea. Y bueno, pues los incumplimientos han sido bastante graves y nos preocupa y estamos mirando si llueve o no llueve para pensar que hoy no habrá problemas. También hay que tener en cuenta que hay otras áreas, cuando a la gente se les echa de aquí, van a otros sitios, la Campa de Andramaris, otras zonas cercanas de por aquí, que supone un problema bastante grande. Creemos que además hay una inconsciencia bastante grande, confiamos siempre en la ciudadanía, pero hay una inconsciencia
a la hora de no cumplir con las normas, sobre todo las medidas mínimas de sanidad. Que en cualquier momento podemos tener otra crisis de estas y entonces pues vuelta a empezar otra vez y con todo lo que ha supuesto a nivel económico y a nivel sanitario sobre todo y en vidas esta crisis. No voy a enrollarme más. No te voy a quitar la razón, José. Lo único que quería apuntar es que en las reuniones que hemos mantenido previas a la apertura de las playas, que lo he mencionado antes, con la Diputación y los diferentes alcaldes de los municipios costeros, así lo reflejamos y bueno, pedimos ayuda y yo sigo pidiendo ayuda. Y de hecho, ayer, el martes, hablé con la Diputación pidiendo pues al menos un hondarchaña más para la zona del Pinar, que sabemos a ciencia cierta cuáles son sus limitaciones, no tienen potestad sancionadora, pero sí presencial y la vigilancia y la prevención pues van unidas. Entonces, en el momento que ellos detectan cualquier infracción o que empiezan a llegar menores, yo se lo he dicho y aparte de a la Diputación, que se lo he pedido, también se ha hecho constar así en los protocolos que hemos establecido ya con la Ertzaintza. Y claro, como sabemos que efectivamente el 99% de esta gente viene en metro, es muy fácil de detectar la llegada de esta gente. Entonces, pues en esos protocolos, pues ya, pues así con la Ertzaintza, con la Policía Municipal de Plencia y la de Gorliz, pues se han establecido esos protocolos, se han detectado los puntos que pueden llegar a ser atractivos para este tipo de actos y aglomeraciones. Y se ha establecido la manera de actuar, que no va a ser ponerse en la puerta del metro, obviamente, porque al final estás haciendo un tapón enorme, pero bueno, sabes cuál es su recorrido, se les puede interceptar. Bueno, no, tampoco voy a hablar del protocolo explícitamente, pero está en marcha. Lo que sí que nos había sorprendido y bueno, la verdad es que a todos nos ha olvidado que hemos sido adolescentes, pero están de vacaciones y a ellos les da igual que sea martes, que sea sábado, y así ha quedado demostrado este mismo martes. Y entonces este mismo martes hablé con la jefatura de la Ertzaintza y bueno, me han contestado vía mail asegurándome que vamos a disponer de 2 patrullas de la Ertzaintza todos los días para reforzar la vigilancia en Gorliz, porque saben cuáles son nuestras circunstancias, saben cuáles son nuestros medios y más todavía si no han llegado estos auxiliares que pretendemos contratar. Y en referente a los accesos a la playa mediante cintas de plástico, que también son fáciles de romper, ya hemos hablado con la encargada de playas de Conestichu, de Agenda 21, y mañana va a ir con el capataz de la brigada pues no solo a ver de qué manera se pueden reforzar esos cierres, sino a cerrar otros puntos de acceso que se han detectado pues a través del Pinar, por ejemplo, ¿no? Que van por debajo del puente y bueno, para buscar la manera de controlar eso un poquito más. Y no sé si te he respondido a todo, que bueno, que estoy totalmente de acuerdo. Josek esaten zuenean, ebolatzeko adibidez, kasu horretan, orain aipatu duzun azken hori, bai, oso ondo dago iztean beste baliabide batzukin eta ez plastikoekin zubiaren azpian dauden sarrera, ze azkenean itxita dago albokoa, eta esaten zuenean, Jose, uste dut, ebolatzeko agian momentu honetan, ez dakit ni lehenengo momentuan pentsatutakoa auxiliarra kontratatzeko, baina ondino ez ditu auxiliar horiek, hondartzako sarrera hiru tokitan utzi, eta azkenean gertatzen den albokoa itxita dago, eta orduan behetik sartzen dira. Eta baita sarbide zentralean egoten da
jendearen metaketa handia. Ez dakitoin egokiagoa izango litzake dauden sarbide normalak, naturalak, hondartzakoak denak zabalik azkenean jendea sakabanatzeko. Ez dauka printzipio batean logikoa ikus genezakena, praktikak igual esaten digu ez dela logikoa. Una de las cosas que hemos estado hablando aquí, por recordar, es la imposibilidad de poner puertas al campo. Y esa es clara. O sea, da igual que pongamos una cinta de plástico que una valla, que el que quiera pasar va a pasar, ¿no? Y eso se ha visto también con las vallas que se delimitaron, que se pusieron en los paseos para marcar el lado de ida y el lado de vuelta. Pones una valla, pero al final es la educación y la conciencia de la gente lo que hace que eso se cumpla o no. De acuerdo contigo que igual es más conveniente retirar las barreras de acceso a la playa porque realmente no se van a respetar, pero no se van a respetar no porque sean buenas o sean malas las medidas, es simplemente pues porque no se van a respetar. Y para delimitar el acceso a la playa, pues poner una valla de 2 metros de alto con alambre de espino en la parte de arriba, pues no lo veo. O sea, es mucho más sencillo, pues aunque parezca triste, es así, es confiar en la buena fe y en la educación de los visitantes y pensar que el que se lo está saltando pues es lo que es. Es un maleducado y una persona incívica, no tiene otro nombre. Y confiar en que sean los menos. Y confiar en que sean los menos. Eta nila azkena reflexio labur bat, Joseka hasi da esaten, ni eta asko hitz egin da hemen protokoloak, eta ni nahiago nuen protokolo gutxiago, protokoloak beharrezkoak dira, baina protokolo horiek bidaltzen digune instituzioek, ni uste prebizio falta handia izan dutela. Faseak zabaldu dira, hondartzak zabaldu dira, baliabidek ipini gabe, eta ni uste dute kritika hori utzi gaituzte udalak, eta Gorlizko kasuan, gainera oso nabarmen, saldutak. Eta orduan, protokolo gutxiago eta baliabide gehiago. Hori... Bale, jasota geratzen da. Zeu zerbait hori daukazue aipatzeko? Ez. Bukatutzat emango dugu batzarra, eskerrik asko, etortxagatik, eta animo eta gogor irabaziko dugula. Eskerrik asko. ¿Sabes?